Bueno, ustedes saben que estamos llenos de Dios. Todos los redimidos por Jesús, todos los redimidos por la obra de Cristo, estamos llenos de Dios. ¿Y para qué estamos llenos de Dios? Para proclamar la gloria de Dios. Para su gloria, para que su gloria sea manifestada. Como todos sabemos, Dios es amor y es espíritu. Y existe un fluir mutuo entre el Padre y el Hijo. El Padre ama al Hijo, que es el Verbo que se hizo carne, y el Hijo ama al Padre. Padre e Hijo son uno. Hasta ahora estoy mencionando dos, porque hay una tercera persona de esa divinidad, que es el Espíritu Santo. Pero vamos por parte. Padre e Hijo son uno, y donde fluye el amor mutuo entre ambos. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y son uno porque en Jesucristo, el Hijo, habita toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de la deidad. Indudablemente que hay doctrinas contrarias a la verdad de Dios, que dudan acerca de la divinidad de Cristo. Lo reconocen como Hijo de Dios, pero no como Dios, especialmente algunos que andan casa por casa golpeando las puertas. Pero la palabra de Dios es clara y contundente, no solo en este versículo, sino también con muchas otras citas bíblicas que no viene al caso enumerar, de que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo Jesucristo es Dios, y es un amor entre ambos que es compartido. Dios Padre ama a Dios Hijo, Dios Hijo ama a Dios Padre. Juan 17:10 dice: todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Jesús le dice al Padre: todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Lo que le pertenece a Dios Padre también le pertenece a su Hijo Jesucristo. Porque ambos, más después vemos también el Espíritu Santo, son Dios. Son distintas personas de un solo Dios, de una sola divinidad. Entonces, es importante que comprendamos que todo lo que hay en el Padre está en el Hijo. Y todo lo que está en el Hijo está también en el Padre. Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué vino a traernos? El Espíritu Santo vino a traernos el Padre y el Hijo. Y allí se completa la Trinidad. Porque el Espíritu Santo tiene todo lo del Padre y tiene todo lo del Hijo. Y el Espíritu Santo nos vino a traer la comunión, la unión con el Padre y con el Hijo. Vino a fundirnos, a hacernos uno solo.
como el Padre y el Hijo son uno, quiere que nosotros seamos uno también. Como el Padre con el Hijo quiere que seamos uno. Vino a llenarnos del Padre y del Hijo, porque el Espíritu Santo participa de la misma divinidad. Voy lento para que lo vayan pensando, esto hay que pensarlo y vivirlo espiritualmente. Porque Dios es Espíritu y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Esa es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos en un solo Dios, con un amor mutuo entre ellos y que nos llena, nos viene a llenar a nosotros para que nosotros también tengamos, con la venida del Espíritu Santo en nuestra vida, tengamos la gloria de gozarnos, de decir, tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y esto es importante que lo comprendamos, porque cuando muchas veces repetimos la frase de que somos templo del Espíritu Santo, pareciera que estamos desvinculando al Espíritu Santo de las otras dos personas de la Trinidad. ¿Tenemos el Espíritu Santo solamente? No, al tener el Espíritu Santo, tenemos al Padre y tenemos al Hijo, porque los tres son uno. El Padre es ingénito. Ingénito quiere decir que no fue engendrado, no tiene principios ni fin. El Hijo es unigénito, es el único Hijo de Dios, Padre. Fue engendrado en María por la obra de Dios Padre a través del Espíritu Santo y es el unigénito de la divinidad. Dios no fue creado y es ingénito, no tiene principio, no tiene fin. Inmensidad inconmensurable. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y deposita en nosotros el amor del Padre y el amor del Hijo. Para hacer esa obra, el Espíritu Santo estaba esperando que el Hijo se hiciera hombre y cumpliera la misión que debió cumplir cuando murió y resucitó. Y allí terminó con todo lo viejo, con la ley y todas las cosas que alejaban a la humanidad de Dios. El Hijo hizo su obra y el Espíritu Santo nos viene a imprimir, después de la obra de Jesucristo, la Trinidad, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno, están en nosotros y Dios nos glorifica con su presencia en nosotros. Entonces, nuestro espíritu tiene la divinidad. Tiene el Espíritu de Cristo, el cual es uno con el Padre. Romanos 8 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, que el creyente, la persona convertida a Dios, tiene al Espíritu Santo,
tiene el Espíritu de Cristo, que está contenido en el Espíritu Santo, y en el Espíritu de Cristo está también presente Dios, Padre. Pero es importante esto. Primera de Pedro 1:11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y en el Espíritu de Cristo está el amor del Padre. Jesús como persona de la divinidad se hizo humano y el Padre lo glorificó. Pero nunca dejará de ser hombre. Es un hombre con cuerpo glorificado y ahora está en nosotros. Por eso es el sumo sacerdote para siempre. Él es el que intercede ante el Padre por nosotros. Él es el mediador. El sumo sacerdote o un sacerdote es un intercesor. Y Jesucristo es el mediador con el Padre. Por ende, cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de tres personas, pero de un solo Dios, que habita en nosotros, no está distante. A veces nosotros por instinto, no sé, por instinto humano, miramos hacia arriba, levantamos nuestros brazos como si Jesús estuviese solamente en los cielos. Está también en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos vino a traer al Padre y nos vino a traer al Hijo. Por eso Jesús dijo que enviaría a otro y que Él mismo vendría. Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y aquí no se está refiriendo a la segunda venida. Está refiriéndose al Espíritu Santo que vendría a nosotros. Y como Él está en el Espíritu Santo, también vino en el Espíritu a nosotros. Esta es la esencia de la vida cristiana. Y a veces no lo sabemos discernir espiritualmente, pero debemos procurar hacerlo, porque el que entendió esto, entendió todo. En aquel día, o sea, cuando vino el Espíritu Santo, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, Juan 14:20, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día, cuando viniera el Espíritu Santo después de la ascensión de Jesucristo, íbamos a conocer que Jesús está en el Padre, que nosotros estamos en Él y que Él está en nosotros. Entonces el Espíritu Santo toma todo lo del Hijo y lo aplica a nuestras vidas. Lo aplica a nuestras vidas porque viene a nuestro espíritu y se une a nuestro espíritu. El Espíritu Santo que contiene también al Hijo y al Padre se une a nuestro espíritu y allí comienza el nacimiento de la nueva persona. Cuando el Espíritu Santo o cuando esa Trinidad habita en nosotros. Y eso es por la fe. Creer en Jesucristo significa aceptar, pero creerle de verdad como Señor
y también como Salvador, o como Salvador, pero también como Señor, significa aceptar que more en nuestro espíritu el Espíritu Santo. Pero no solo el Espíritu Santo, sino la Trinidad toda. Entonces, lo primero que tenemos que entender que para nacer en Cristo, o cuando nacemos en Cristo, Dios nos llena de su gloria. Dios nos llena de su gloria. No tenemos a qué temer, porque tenemos en nosotros la morada del Espíritu de Dios, el cual contiene al Padre y al Hijo. La Trinidad habita en nosotros. Cuando hemos nacido en Cristo, hemos nacido llenos de Dios. Y el que está lleno de Dios no teme, no duda. El que está lleno de Dios acepta conocer cada vez más a su Señor. Porque comienza a amarle como Él los amó a nosotros. Porque el Espíritu Santo vino a traernos la Trinidad para que nosotros recibamos el amor de Dios en nosotros. Y nosotros le demos todo nuestro amor a Dios. Para que seamos uno. Allí comienza ese nuevo nacimiento. Y después de ese nuevo nacimiento que se llama regeneración, el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo que está en nosotros comienzan a trabajar en nuestras vidas para perfeccionarnos y para transformarnos. ¿Por qué? Porque cuando vino el Espíritu Santo a nuestro ser, nació una nueva criatura. Ya no tenemos el espíritu de antes, sino tenemos un nuevo espíritu que surge de la unión entre el Espíritu Santo y el espíritu del hombre. Allí comienza la nueva vida en Cristo. Y Dios nos llenó de su gloria para que nosotros estemos en unión con Dios. No fuimos creados, el ser humano no fue creado para vivir sin Dios, sino para estar unido a Dios. El ser humano cuando no tiene el Espíritu de Dios en sí, está muerto. El que nos da vida es el Espíritu de vida que vino a nosotros, que nos trajo la Trinidad para unirnos con Dios. Vino el Espíritu Santo a nosotros para hacer el trabajo de regeneración. En alguno más rápido, en otro más lento, conforme a la docilidad de cada uno y conforme al discernimiento de cada uno. En algunos Dios hace la obra más rápida, porque se le permite el lugar a esa nueva persona que nació en nosotros, a ese nuevo espíritu que vive en nosotros. Y hay otros que se resisten, oponen resistencia y esa transformación es lenta. Pero ya habita esa Trinidad en cada uno de nosotros. Por eso esa renovación es constante. No basta con venir a la iglesia, no basta con leer la Biblia, no basta con orar, no basta con escuchar la palabra.
es necesario que el Espíritu de Dios, unido a nuestro espíritu, vaya produciendo una constante renovación. Si no, la planta se seca. Si no le ponemos agua a una planta, la planta se seca. Y cuando se está secando, está media decaída la planta, usted le pone agua y parece que cobrará vida. No parece, cobra vida. Y cuando nosotros nos estamos secando, tenemos que hacer un alto y decir, bueno, ¿qué pasa? Dios está en mí, la Trinidad está en mí, Dios me llenó de su gloria. ¿Qué pasa? Que no tengo entusiasmo, que no tengo deseos de servirle, de seguirle, que flaquea mi fe. ¿Qué pasa? Pasa que tu yo le está ganando al espíritu que Dios puso en ti. Porque Dios te llenó de su gloria para que seas victorioso siempre. No de acuerdo a tu anhelo y tu deseo. Porque Dios no vino a cumplir con tus anhelos y con tus deseos. Vino a llenarte de su gloria para que vos estés en comunión con Él. Y Él se encarga de todo lo que vos necesites. Esa renovación que trajo el Espíritu es como el agua en circulación. Debe circular, pasa al alma, pasa al cuerpo, pasa a todo tu ser. Va circulando, va obrando, va renovando, va transformando. Donde pasa ese río, va transformando. Es fundamental llenarnos de su gloria. Por eso parece que fuera difícil entenderlo a esto. El diablo ciega las mentes para que no se entienda. Para que no se entienda lo importante, lo relevante que es estar llenos de Dios. Estar llenos del Espíritu Santo que nos trae toda la Trinidad y hacerlo circular para que vaya regando con esa agua de vida toda nuestra alma y todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, para llegar a ser uno con Dios. Eso es lo que Dios quiere de los cristianos. No solo que lean la Biblia, el diablo la sabe de memoria. No solo que vengan a la iglesia, el diablo también viene a veces a molestar. Dios quiere que te unas a Él. Para eso puso en tu espíritu, en tu vida, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con tanta gloria que tenemos adentro, en nuestro espíritu, con tanta magnitud de lo que se mueve en nosotros, no tenemos excusas para sentirnos derrotados o vencidos. Yo confío, esa debe ser nuestra reacción y nuestro razonamiento ante cada dificultad. Yo confío firmemente en el Dios que está en mí, en ese Espíritu Santo que me trajo al Padre, que me trajo al Hijo y que mora dentro mío para llenarme de su gloria. Cuando recibimos el Espíritu Santo viene la provisión de Dios. Dios nos provee todo lo que es de Él.
todo lo que es de Él. Lo que pasa es que a veces lo tenemos encerrado a nuestro espíritu y no le damos circulación. En el alma permitimos que prevalezcan pensamientos humanos y no la divinidad que está en nosotros. Pero Dios te ha provisto todo. Tenés todas las herramientas para ser triunfante y para vivir confiado. Porque tenés Dios, lo tenés a Dios en tu vida. Porque naciste de nuevo para Dios. Porque en ese nuevo nacimiento recibiste en el Espíritu Santo al Padre y al Hijo también. Estás lleno de la gloria de Dios y a veces no nos damos cuenta. Entonces hay que permitir que circule, que no prevalezca nuestro razonamiento, nuestro sentimiento. Permitir que circule, que del espíritu llegue al alma, al cuerpo. Por eso es que el cristianismo no es una religión, es una comunión con Dios, es unión con Dios. Y la fe no solamente debe ser una fe ciega puesto en el Señor. El cristianismo debe ser un culto racional. El que no quiere que pensemos es el diablo. Que pensemos, que meditemos, que analicemos las enseñanzas de Dios. Es el diablo que te pone sueño para que no escuches la palabra de Dios, que empezás a cabecear. Es su deporte favorito, que no la escuches a la palabra, que te pongas en la cabeza que no entiendes. Te ciega, mas tú tienes el espíritu de vida. No debe prevalecer el espíritu de muerte. La vida cristiana hay que razonarla, comprenderla, entenderla. Hay que pensarla, meditarla y hay que vivirla. Bueno, pero si nosotros la razonamos, ¿no le estamos dando lugar a la carne? No, un razonamiento guiado por el Espíritu de Dios. Si estamos haciendo circular el nuevo espíritu que nació en nosotros, debe llenar también nuestra forma de pensar y de razonar. Por eso dice 1 Corintios 14:15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Oraré con el entendimiento, no repitiendo frases como loro, que le pedimos al Señor, lo aturdimos, sin entender ni siquiera lo que estamos diciendo. Y después decimos, ay, me agarró una unción, me salían palabras que ni me acuerdo. Y sí, ni sabes lo que le dijiste. Sino que cuando orás, hay que orar con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Nosotros razonamos en las letras de las alabanzas. ¿A quién va dirigida? ¿Cómo va dirigida? ¿O por qué va dirigida? O las leemos y cantamos y alabamos, sin saber lo que dicen, ni para qué, sin analizarla. No, el Señor dice, todo tiene que ser con entendimiento. Y eso es hermoso, porque Dios no te quiere obligar a nada, te quiere que entiendas y que vos tomes la decisión por tu libre albedrío.
Dios no te impone nada, solamente te dice entendelo. Y una vez que lo has entendido, practícalo, vivilo. Entonces, el ser humano no lo puede entender por su naturaleza caído, porque primero busca ser satisfecho él. El que busca solamente su fama, su honra, su propia gloria, ser satisfecho solamente él, está permitiendo que aflore el viejo hombre, el de naturaleza caída. Dios no tenía necesidad de crearte o de crearnos. Lo hizo por amor y lo hizo con un propósito. Tampoco nos creó porque se sentía solo. Dios nos creó para que el mundo vea en nosotros el amor de Dios y la gloria de Dios. Nos llenó de su gloria para mostrar al mundo cuán grande es su gloria. Primero Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios nos creó y nos llenó de su gloria, para su gloria. Por eso Pablo decía que todo puede ser legítimo, pero no todo conviene. Cuando voy a realizar un acto o tomar una decisión o voy a decir una palabra, tengo que pensar, ¿esto le da gloria a Dios? ¿Es para la gloria de Dios? ¿Glorifica a Dios? Y les aseguro que evitaríamos tantas acciones humanas que van en contra de lo que Dios quiere. Entonces, Dios nos llenó de su gloria. La gloria de Dios está en nosotros, porque en nosotros habita la Trinidad, en nosotros habita la divinidad. Tenemos que hacer circular dentro de nuestra vida, comprender y entender cómo podemos glorificar a Dios con esa divinidad que habita en nosotros, porque toda esa habitación o toda esa acción de habitarnos por parte de Dios es para que nosotros proclamemos su gloria, la gloria de Dios. Para eso Dios creó al hombre, para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y como el hombre le esquivó, pecó, se apartó, se rebeló, nos trajo un redentor, para que no perdamos esa gloria, para que nos llenemos de esa gloria, porque creyendo en Él, viviendo en Cristo, tenemos la posibilidad de que se restaure en el ser humano la gloria de Dios en nosotros, pero siempre para su gloria. Para su gloria. Para eso Dios nos llenó de su gloria. Para que el mundo vea en nosotros la gloria de Dios también. Que Dios nos agudice el entendimiento para poder discernir espiritualmente la profundidad de lo que Dios hizo por nosotros. Amén.